Muy bien, continuamos con el proceso del conflicto. Bueno, pues se divide en 5 etapas. Estas etapas del proceso del conflicto pues son: inciso A, la posible oposición o incompatibilidad; inciso B, el conocimiento y la personalización; inciso C, las intenciones; inciso D, la conducta; inciso E, los resultados. Vamos a ver cada una de estas etapas. Vamos a empezar con lo que es la etapa 1, que es inciso A, posible oposición o incompatibilidad. Pues la primera etapa en el proceso del conflicto pues es la presencia de condiciones que generan oportunidades para el surgimiento del conflicto. Tales condiciones pues no generan oportunidades para el surgimiento del conflicto. Estas condiciones no necesariamente pues conducen al conflicto de manera directa, pero para que pues esta surja pues es necesaria la aparición de una de ellas. Dichas condiciones que pues también se consideran causas o fuentes del conflicto y se agrupan en 3 categorías: la comunicación, la estructura y las variables personales. La comunicación pues es la fuente de comunicación que representa las fuerzas contrarias que surgen de los problemas semánticos, es decir, los malos entendidos, el ruido de los canales de comunicación. Recordemos lo que vimos en comunicación, las partes de la comunicación. Y bueno, uno de los grandes mitos es que la mala comunicación pues causa conflicto. Si pudiéramos comunicarnos mejor, se acabarían nuestros conflictos. Sin embargo, la mala comunicación no es la fuente de todos los conflictos, aunque los problemas del proceso de comunicación pues retrasan la colaboración y estimula pues los malos entendidos. Y ahora, con respecto a la estructura, esto pues incluye variables como los grados de especialización, la claridad de jurisdicción, la compatibilidad de metas de los miembros, los estilos de liderazgo, el sistema de recompensa y el grado de dependencia entre los grupos. Es decir, el tamaño y la especialización pues actúan como fuerzas y estimulan el conflicto. Cuanto mayor sea el grupo y cuanto más especializados sean las actividades, mayor pues es la probabilidad de conflicto. Ahora vamos a ver las variables personales. Estas pues son los factores personales que incluyen los sistemas de valores individuales de cada persona, así como las características de la personalidad. Es decir, la evidencia indica que ciertos tipos de personalidad pues conducen a un posible conflicto, y esta podría ser la variable menos estudiada pues al considerar los conflictos sociales. Y pues están los diferentes sistemas de valores. Por ejemplo, las diferencias de valores pues son la mejor explicación para aspectos como los prejuicios, los desacuerdos en cuanto a la contribución personal para pues trabajar en un grupo o en el grupo. Vamos con la etapa 2, inciso B, el conocimiento y la personalización. Las condiciones que vimos en la etapa 1 pues afectan de manera negativa a algo que pues le interesa a una de las partes. Entonces, la posible oposición o incompatibilidad pues se actualiza en esta segunda etapa. Es decir, que las condiciones precedentes solo pueden conducir al conflicto cuando una o varias partes se ven afectadas por el conflicto o tienen conciencia de él. Y bueno, el hecho de que pues se perciba un conflicto no significa pues que se haya personalizado. Un ejemplo, veámoslo con un ejemplo. Supongamos que A tiene conciencia de una diferencia de la opinión con B, pero A pues no siente tensión por ello y pues no
hay consecuencia alguna en la forma en que A afecte a B. Es decir, que es el nivel de los sentimientos cuando las personas se involucran emocionalmente, ya que las partes pues sufren ansiedad y tensión. Y la etapa 2 es importante porque el punto donde se suele decidir las cuestiones del conflicto, y pues de aquí se derivan otros dos conflictos, que es el conflicto percibido y el conflicto sentido, donde el conflicto percibido es cuando una o varias partes reconocen que existen condiciones que propician la ocasión para que surja el conflicto. Y en el conflicto sentido, esta pues es donde se involucran emocionalmente o emocional en un conflicto que crea pues ansiedad, frustración y tensión. Vamos con la etapa 3, inciso C, las intenciones. Aquí intervienen entre las percepciones y las emociones de las personas y su conducta. Y estas intenciones pues representan la decisión de actuar de una manera dada ante un conflicto. Y muchos conflictos aumentan solo porque una de las partes está atribuyendo otras intenciones a la otra parte o a la contraparte. Además, pues suele haber mucha variación entre las intenciones y la conducta. La conducta pues no siempre refleja con exactitud las intenciones de una persona, y existen 5 intenciones para manejar los conflictos, que son los que vamos a ver a continuación: competidor, evasivo, conformista, conciliador y colaborador. Vamos a empezar con el competidor. Este es cuando una persona pretende satisfacer pues sus intereses independientemente del impacto que produzca en las otras partes del conflicto. Es decir, que la persona va a ser competidora. Evasivo. Evasivo pues es el deseo de retirarse de un conflicto o acabarlo inmediatamente. Lo que hace una de las partes pues es evadir el conflicto. Conformista. Aquí pues la disposición de una de las partes para colocar los intereses de la otra por encima de los propios. El conciliador pues es la situación donde las partes del conflicto pues desean satisfacer plenamente los intereses de las partes. Y bueno, vamos con la etapa 4, la conducta. Esta, cuando la mayor parte de las personas piensa en situaciones conflictivas, se suele referir a la etapa número 4, porque pues aquí es cuando el conflicto se torna visible. Y bueno, esta etapa incluye afirmaciones, actos y reacciones de las partes que intervienen en el conflicto. Estas conductas de conflicto pues suelen ser intentos francos por poner en práctica pues las intenciones de las partes. Estas conductas son independientes a las intenciones, y las conductas francas son el resultado de un error de cálculo que pueden desviar o pueden desviarse de la intención original. Y bueno, aquí el manejo de conflictos es cuando se usan técnicas de resolución y estímulo para alcanzar pues el grado deseado del conflicto. Y finalmente, en la etapa 5 del proceso del conflicto pues tenemos a los resultados. Aquí es el juego entre la acción y la reacción de las partes en conflicto que producen consecuencias y que pueden ser funcionales en el sentido de que
el conflicto pues produce una mejoría en el rendimiento del grupo o disfuncionales si pues entorpecen el rendimiento del grupo. Y aquí los resultados funcionales pues son cuando el conflicto es constructivo, cuando mejora la calidad de las decisiones, estimula la creatividad y la innovación, también pues fomenta el interés y la creatividad de los miembros del grupo, y es un medio para ventilar problemas y también liberar tensiones. Y cuando nos referimos a los resultados disfuncionales, pues es la oposición descontrolada que alienta al descontento, pues el cual hace que pues se disuelvan los vínculos comunes y con el grupo pues conducen a la destrucción, y las consecuencias pues es el retraso de la comunicación. También la disminución de la cohesión del grupo, la subordinación de las metas del grupo a la prioridad de las luchas internas de los miembros del equipo. Y el conflicto pues puede hacer que el funcionamiento del grupo pues se detenga, y pues es una amenaza para la supervivencia del mismo grupo. Y bueno, a continuación pues vamos a ver qué es el análisis de conflicto.